Buen día, soy la doctora Harla Morales. En esta ocasión voy a hablarle de los temas que se vieron en la materia de anatomía y fisiología de primer semestre. Bueno, comenzamos con la primera unidad, que eran bases conceptuales de la anatomía y fisiología. Vimos el concepto de anatomía, bueno, que es la ciencia que estudia las estructuras que forman el cuerpo humano, y también lo que es la fisiología, que estudia el funcionamiento de estas estructuras. Decíamos que la unidad funcional y estructural del cuerpo es la célula, y que si juntábamos varias células íbamos a formar un tejido. Al igual, si formábamos varios tipos de tejidos, si los juntábamos, formábamos un órgano. Y bueno, si juntábamos varios órganos, vamos a obtener lo que es un sistema. Al final, bueno, al cabo todo lo que lleva la función vienen siendo las células. La célula es la que se encarga de la función de todo el cuerpo. Hablábamos de la posición anatómica, que esta posición, bueno, la tomamos como referencia para los planos anatómicos o para utilizar cierta terminología anatómica. Hablamos de plano sagital, coronal y transversal. El sagital, bueno, decimos que divide en derecha e izquierda, ¿verdad? El cuerpo, el coronal en anterior y posterior, y bueno, el transversal, o también conocido como horizontal, en superior e inferior. La terminología anatómica, término proximal para decir que está cercano a, o distal que está lejano a. Para decir que está cerca de lo que es la cabeza es cefálico, o que está más hacia la cabeza cefálico craneal, que está más hacia lo que es el pie podal o caudal. También vimos externo, interno, superficial y profundo, así como ventral y dorsal. Y bueno, para decir que está en la parte anterior, decimos que está ventral A, o que está en la parte posterior a, está dorsal A. La homeostasis decimos que es mantenerse siempre en donde mismo, ¿verdad? El cuerpo debe mantener la misma temperatura, ¿verdad? La misma tensión arterial, los niveles de glicemia, ¿verdad? El mismo concentrado de eh, hidrosalino, ¿verdad? Entonces, si se mantiene, bueno, vamos a tener que mantener el equilibrio hidrosalino, que llamamos, decimos, sodio, cloro, magnesio, potasio, ¿verdad? Y la regulación neuroendocrina. Estamos hablando que se encargan las hormonas, ¿verdad? De mantener lo que es el estrés, como ahorita mencionamos, los niveles de la tensión arterial, lo que viene siendo también los niveles de glicemia, ¿verdad? Las cifras de tensión arterial, los niveles de glicemia, etcétera. Y citamos un ejemplo donde decíamos que si la temperatura corporal aumentaba, ¿verdad? En el caso que estuviéramos haciendo ejercicio, esa temperatura iba a aumentar, y obviamente para mantener la homeostasis, el cuerpo iba a abrir los poros, ¿verdad? Para eliminar ese exceso de calor a través de la sudoración. Las propiedades físico-químicas del agua, bueno, que teníamos que era la acción disolvente. Ya sabemos que el agua es el disolvente universal. Las fuerzas de cohesión entre sus moléculas, elevada fuerza de adhesión, elevada constante dieléctrica y bajo grado de ionización. Vimos el término ácido y base, ¿verdad? Que está en relación con el pH en ácido y alcalino. Ya vamos a tener lo que es la escala del pH del 1 al 14, y decíamos que del 1 al 7 era un medio ácido. En el 7, que era el intermedio, pues decimos que es un pH neutro. Y bueno, del 7 al 14 vamos a manejar que es un pH alcalino. Y bueno, mencionamos ciertas en el organismo, que eran los jugos gástricos, que pH iba a tener de 1.2 a 3, el líquido vaginal de 3.5 a 4.5, la orina de 4.6 a 8, la saliva de 6.35 a 6.85, la sangre de 7.35 a 7.45, el semen de 7.20 a 7.60, el líquido cefalorraquídeo de 7.4, el jugo pancreático 7.1 a 8.2, bilis de 7.6 a 8.6. Entonces decíamos que caía lo más cercano el pH a lo que era el neutro, ¿verdad? Y bueno, decíamos que en la orina íbamos a tener un sistema de amortiguación, ¿verdad? Que ese sistema de amortiguación
iba a estar en relación con lo que es el riñón, ¿verdad? Que íbamos a eliminar aquellas sustancias que en donde tuviera más acidez o alcalinidad. Y bueno, se iban a estar eliminando a través de la orina ese exceso de ácidos o soluciones alcalinas. Y por eso la orina se iba a tornar desde ácida hasta alcalina. Hablamos también de los conceptos de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Bueno, los carbohidratos decíamos que teníamos tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y bueno, ahí le mencionábamos que la de las frutas eran fructosa, lo de la sal de mesa era sacarosa, lo que es en la sangre era glucosa. Teníamos también ahí que íbamos a tener la celulosa, que esa celulosa no se iba a absorber en el cuerpo, simplemente nos iba a ayudar al desplazamiento de los alimentos y producir este volumen, por eso íbamos a tener saciedad. Mencionamos también lo que eran los almidones, ¿verdad? Y también el glucógeno, bueno, que era una manera en que se podía almacenar la glucosa en lo que es el hígado y en el músculo esquelético. Vimos también la familia de los lípidos, ¿verdad? Que eran consideradas las grasas y aminoácidos. La segunda unidad es la estructura y fisiología celular. Hablamos de lo que era la célula. La división de la célula puede ser eucariota y procariota. Mencionamos que la eucariota tenía la animal y la vegetal, así como la procariota tiene lo que siendo las bacterias. En estas vimos las diferencias de cada una de ellas. Y bueno, vimos lo que es la célula animal, las partes de la célula y bueno, las funciones de cada parte, ¿verdad? Decíamos que la membrana plasmática protegía la célula, la delimitaba y bueno, tenía en contacto aquellas sustancias que entraban y salían, ¿verdad? Por medio de algún transporte de la membrana. Y bueno, decíamos que el citoplasma era el sitio de todas las actividades intracelulares, excepto aquellas que vamos a tener en el núcleo. El citosol, en este medio donde ocurrían todas las reacciones metabólicas. El citoesqueleto, bueno, pues era el que mantenía la forma y organización de la célula. El centrosoma era el que contenía las tubulinas que se utilizan para el crecimiento del uso mitótico. Los cilios y los flagelos. Bueno, los cilios me van a permitir mover aquellas sustancias o fluidos hacia la superficie de la célula y bueno, los flagelos permitían el movimiento de la célula pero entera. Los ribosomas eran los que se encargaban de la síntesis de las proteínas. El retículo endoplásmico ya sabemos que puede ser liso o rugoso. El rugoso sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos y el liso le va a ayudar a sintetizar ácidos grasos y esteroides. Inactiva también o detoxifica las drogas. Tengo también el aparato de Golgi. En este aparato de Golgi van a tener lo que es forman glucoproteínas y glucolípidos y lipoproteínas. Los lisosomas va a tener la función de digerir, ¿verdad? Aquí entramos lo que era con la fagocitosis, ¿verdad? Cuando lleva a cabo el leucocito la fagocitosis, iba a llevarlo a su lisosoma para terminar la degradación o la lisis de esa sustancia extraña. El peroxisoma iba a oxidar los aminoácidos y ácidos grasos, iba a detoxificar sustancias nocivas como el alcohol, iba a producir el peróxido de hidrógeno. El proteasoma degrada las proteínas que sean innecesarias o que estén dañadas o defectuosas, ¿verdad? La mitocondria era el sitio donde se va a llevar a cabo la respiración celular y bueno, ahí produce lo que es la forma de energía que es el ATP. Y el núcleo, pues ya sabemos, el núcleo pues va a estar lo que es la información genética y ahí es donde va a llevarse a cabo la división de la mitosis, ¿verdad? Ahorita que vimos la membrana, pues decíamos la función de la membrana, pues ya decimos que es delimitarla, protegerla, ¿verdad? Permitir la entrada y salida de las sustancias. ¿Por qué estaba compuesta? Pues vimos que estaba compuesta por fosfolípidos, proteínas integrales y periféricas. Las integrales me ayudaban a un transporte que era
este, lo que era, bueno, ayudaba a lo que es el transporte de ciertas sustancias, esas proteínas, y bueno, los transportes que tenían en la membrana plasmática, podía decir que teníamos dos, unos eran activos, otros iban a ser pasivos. Activos requieren un tipo de energía y eso lo endosamos entre endocitosis y exocitosis. Y en la endocitosis hablamos de lo que era pinocitosis, ¿verdad? Y fagocitosis. Y en el transporte pasivo, que es el que no requiere energía, hablábamos de la difusión simple, facilitada y ósmosis. Siguiente vimos la reproducción celular. Esta la vamos a dividir en dos, en mitosis y meiosis. Decíamos que en la mitosis, ¿verdad? La iba a hacer la mayoría de mis células del cuerpo y solamente la meiosis la van a hacer los gametos, ya sea el gameto femenino, que es el óvulo, y el gameto masculino, que es el espermatozoide. En la mitosis también hablamos, ¿verdad? Que va a haber un proceso donde la célula va a llevar a cabo su división, ¿verdad? Antes que decíamos que tenía cuatro partes, ¿verdad? La profase, metafase, anafase y telofase, ¿verdad? Para obtener, en la mitosis obteníamos una célula con dos células exactamente a la célula madre, ¿verdad? Y bueno, ahí teníamos donde decíamos que en la telofase terminaba la mitosis, la célula, y iban a salir dos células hijas iguales, nada más que en la telofase todavía iban a estar compartiendo membrana plasmática y citoplasma. Cuando va a empezar el proceso se le llama citocinesis, ¿verdad? Ahí cada una se va a separar y va a empezar su crecimiento, así como su reproducción. En la citocinesis, ¿qué quiere decir? Que ahí las células, cada una de las que se obtuvo en la telofase, ya va a tener su propia membrana plasmática y su propio citoplasma. En la interfase nosotros decíamos que la célula iba a duplicar su tamaño, iba a crecer, ¿verdad? Ahí iba a duplicar en la cantidad de los organelos, también iba a duplicar lo que eran las enzimas y las proteínas en la fase G, fase S, fase G1. Después iba a llevar a cabo la reproducción, que es el caso de la mitosis, que iba a llevar a cabo sus cuatro etapas. Y bueno, decíamos que ya terminando su ciclo iba a llevar lo que llamamos nosotros apoptosis. Si cumplió el ciclo la célula, ¿verdad? Decíamos llevar la muerte celular programada, que es apoptosis. Si nosotros vemos que esa célula se lesionó, ¿verdad? Tuvo un daño tisular, muere, ¿verdad? Antes de terminar su ciclo y ahí se lo conoceríamos como necrosis. Ese es ocasionado por un daño tisular. También las células cancerígenas, decíamos que al momento que se duplica la célula y se hace una mutación en la información genética, podríamos decir que puede ocasionarse una neoplasia, puede ser benigna o maligna, ¿verdad? Y las malignas ya hablaríamos de un cáncer. Ese cáncer va a estar duplicándose las células que pueden estar duplicándose y haciéndose su mitosis, ¿verdad? Pero con su ADN alterado. Decíamos que si, por ejemplo, comenzaba el problema en el estómago, ¿verdad? Esa mutación y seguía al intestino, ahí ya llamaríamos que tenía una metástasis. Lo otro que hablábamos también es la meiosis, al igual que en la mitosis va a tener las mismas etapas, profase, metafase, anafase y telofase. Nada más que en esta voy a obtener cuatro células que no son iguales a la madre y aquí solamente lo van a hacer las células, los gametos, que es el gameto femenino y masculino. Voy a tener meiosis 1, que van a ser en esas cuatro etapas, ahí voy a tener 2, y meiosis 2, que voy a obtener otras cuatro etapas. Aquí lo que va a hacer, va a pasar exactamente lo mismo que decíamos en la profase, ¿verdad? Solamente iba a haber un entrecruzamiento de lo que son los cromátides y por eso la información genética va a verse alterada, va a cambiar, no va a ser como la mitosis, que no hay ese entrecruzamiento. Y bueno, por último, vimos lo que es el sistema musculoesquelético y hablamos de las generalidades. Hablamos qué funciones tenía mi sistema óseo, ¿verdad? Que era de sostener, de proteger. También íbamos a tener, bueno, que iba a almacenar, ¿verdad? Iba a funcionar como almacenamiento. Vamos a tener que se va a dividir en esqueleto axial y apendicular. El número de huesos que tiene en total el cuerpo decimos que eran 206, que puede variar más o menos 2.
Y bueno, las células del tejido óseo decíamos que se conocían como osteocito, ya sabemos cito es célula. El osteocito voy a tener también otro que conocemos con osteoblastos, que se encargan de la aposición ósea, que quiere decir que van a estar depositando, ¿verdad? Hueso. Y otro que son los osteoclastos, que van a encargarse de la reabsorción ósea, que van a estar destruyendo ese hueso. Los osteoblastos, al momento que ya están depositando la matriz osteoide, ya se van a convertir y quedan encerrados por esa matriz osteoide, se convierten en osteocitos. También vimos lo que era un sesamoideo. Bueno, el sesamoideo es un hueso accesorio, ¿verdad? Que no corresponde a ninguno de los que ya mencionamos. Eso generalmente pueden estar en manos o pie. Y el wormiano sería en el cráneo. Al momento que se fusiona, ¿verdad? Donde llamaríamos las fontanelas, se osifica esa parte y llamaríamos que es un área del wormiano. No corresponden con ninguna del cráneo. Las suturas, bueno, puedo tener la sutura coronaria, sagital, la escamosa y la lamboidea, que están en relaciones con los huesos del cráneo. Ahí no voy a tener articulaciones, solamente los vamos a conocer como suturas, ¿verdad? Esas serían del cráneo. Y de la cara, pues bueno, se recordarán que les mencionamos que la unión de dos huesos, vamos a ponerle el nombre de esa sutura, ¿verdad? Por ejemplo, si yo uno el hueso frontal con mi hueso nasal, ahí sería sutura frontonasal. Y también mencionamos las fontanelas, ya que comúnmente la gente las conoce como molleras, ¿verdad? Puedo tener, esas fontanelas van a ir desapareciendo, ¿verdad? Con el paso de los meses. Y bueno, ahí voy a tener fontanela anterior, posterior, lateral anterior y lateral posterior.